Me llamo Dolores Martín, tengo 60 años y durante toda mi vida he sido una mujer de trabajo duro y principios firmes. Nací y crecí en Sevilla, en el barrio de Triana, donde las casas son blancas como la cal y las calles huelen a azahar en primavera. Mi historia no es diferente a la de tantas mujeres de mi generación. Nos tocó trabajar desde muy jóvenes, sacrificar mucho y ahorrar cada peseta primero, cada euro después, para tener algo que dejarles a nuestros hijos. Cuando tenía 20 años, recién casada con mi difunto marido Francisco, conseguí trabajo en la fábrica textil Hilos del Sur, en las afueras de Sevilla. Era un edificio grande y gris, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del día. El ruido de las máquinas era ensordecedor y el calor en verano era insoportable, pero yo necesitaba ese trabajo. Necesitábamos ese dinero para salir adelante. Francisco trabajaba de albañil y juntos lográbamos cubrir los gastos de la casa y algo más. Cuando nació mi hijo Alberto, en 1985, decidimos que yo seguiría trabajando. Dolores, me decía Francisco mientras mecía al niño en sus brazos, este pequeño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Va a estudiar, va a ser alguien importante. Yo asentía, mirando a mi bebé dormido, y por las noches, después de una jornada de 12 horas en la fábrica, me quedaba despierta haciendo cuentas en un cuaderno viejo, calculando cuánto podíamos ahorrar cada mes. Los años pasaron como páginas de un libro que se lee deprisa. Alberto creció siendo un niño alegre y estudioso. Yo seguía levantándome cada mañana a las 5, preparaba el desayuno, llevaba al niño al colegio y luego me iba a la fábrica. Las manos se me fueron llenando de callos, la espalda se me fue curvando, pero nunca me quejé. Cada euro que ahorraba lo guardaba en una cuenta especial que abrí en el banco, una cuenta que llamé El Futuro de Alberto. Cuando Alberto tenía 15 años, Francisco murió de un infarto mientras trabajaba en una obra. Fue un día de julio, hacía un calor terrible, y cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde. Recuerdo que me quedé allí, sentada en una silla de plástico azul, mirando el suelo de linóleo blanco y preguntándome cómo iba a seguir adelante sola. Tenía 45 años, un hijo adolescente y toda la responsabilidad del mundo sobre mis hombros, pero seguí trabajando. Trabajé más duro que nunca. Me quedaba horas extra cuando podía. Aceptaba turnos de noche los fines de semana y cada céntimo que ganaba de más iba directamente a esa cuenta de ahorros. Es por Alberto, me repetía cuando el cansancio me vencía, cuando las rodillas me dolían tanto que apenas podía caminar al final del día. Alberto terminó el bachillerato con buenas notas y consiguió entrar en la Universidad de Sevilla para estudiar administración de empresas. Yo estaba tan orgullosa que lloré el día que recibió la carta de aceptación. «Lo conseguiste, hijo», le dije, abrazándolo fuerte. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Durante esos años universitarios, yo seguí trabajando, pagando sus libros, su matrícula, sus gastos. Nunca le pedí que trabajara mientras estudiaba. Quería que se concentrara en sus estudios. Se graduó en el año 2008, justo cuando empezó la crisis económica en España. Conseguir trabajo no fue fácil, pero Alberto era inteligente y persistente. Después de varios meses enviando currículums, encontró un puesto en una empresa de contabilidad en Sevilla. No ganaba mucho, pero era suficiente para empezar su vida independiente. Fue por esa época cuando conoció a Verónica Sánchez. Ella trabajaba como recepcionista en la misma empresa. Era una chica de Córdoba, 5 años menor que Alberto, con el pelo castaño siempre perfectamente peinado y una sonrisa que parecía calculada. La primera vez que me la presentó, vinieron a casa un domingo para almorzar. Yo había preparado paella, como hacía siempre cuando Alberto traía invitados. «Mamá, esta es Verónica», me dijo Alberto, y pude ver en sus ojos que estaba enamorado. Ella me dio 2 besos, muy educada, y me dijo: «Señora Dolores, Alberto me ha hablado mucho de usted. Dice que es la mejor cocinera de Sevilla». Sus palabras sonaban correctas, pero había algo en su mirada que no me transmitía sinceridad. Era como si estuviera evaluando cada rincón de mi casa, cada mueble, cada detalle. Durante el almuerzo, Verónica hizo muchas preguntas. «¿Y usted siempre ha vivido aquí, señora Dolores? ¿La casa es suya?» Alberto me contó que trabajó muchos años en una fábrica. Debe haber ahorrado mucho dinero, ¿es verdad?
Las preguntas me parecieron un poco directas para una primera visita, pero Alberto parecía feliz, y yo no quería arruinar su alegría. Se casaron 2 años después, en 2010. Fue una boda sencilla, en la iglesia de Santa Ana, en Triana. Yo pagué gran parte de los gastos porque quería que mi hijo tuviera una celebración bonita. Verónica llevaba un vestido blanco muy elegante, y cuando intercambiaron votos, Alberto lloraba de emoción. Yo también lloré, recordando a Francisco, deseando que estuviera allí para ver a su hijo convertirse en hombre casado. Después de la boda, se mudaron a un piso pequeño cerca del centro de Sevilla. Yo seguía trabajando en la fábrica, aunque ya tenía 55 años y el cuerpo me pedía descanso, pero no podía jubilarme todavía. Necesitaba completar mis años de cotización para tener una pensión decente. Durante los primeros años de matrimonio, las visitas de Alberto y Verónica eran regulares. Venían casi todos los domingos a almorzar y yo siempre preparaba sus platos favoritos. Pero poco a poco empecé a notar cambios en la actitud de Verónica. Ya no me hacía tantas preguntas directas sobre el dinero, pero sí hacía comentarios. Señora Dolores, esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No le parece? Con los precios de los pisos ahora, podría venderla y comprarse algo más pequeño, y le quedaría dinero para disfrutar. Yo siempre le respondía con educación, pero por dentro empezaba a sentir una incomodidad creciente. Esta casa era mi hogar, el lugar donde había criado a Alberto, donde había vivido con Francisco los mejores años de mi vida. No era solo una propiedad, era mi historia, mis recuerdos, mi refugio. En 2015, finalmente me jubilé. Tenía 59 años y 40 años de cotización. Mi pensión no era gran cosa, unos 800 euros al mes, pero sumado a mis ahorros, podía vivir con dignidad. El día que salí por última vez de la fábrica, lloré. Lloré de alivio, de tristeza, de nostalgia. 40 años de mi vida habían transcurrido entre esas paredes grises, pero también lloré de orgullo. Durante todos esos años había ahorrado constantemente. Mi cuenta bancaria tenía casi 120.000 euros, dinero que había guardado céntimo a céntimo, mes a mes, año tras año. Era mi seguridad, mi libertad, y también la herencia que le dejaría a Alberto cuando llegara mi momento. Lo que no sabía entonces era que Verónica había empezado a deshacer cálculos sobre mi casa, sobre mi pensión, sobre mis ahorros, y lo que tampoco sabía era que muy pronto esos cálculos se convertirían en palabras que me dolerían más que cualquier golpe físico. La primera señal clara de que algo estaba cambiando llegó durante una cena en marzo de 2016. Habíamos terminado de cenar y mientras yo servía el postre, escuché a Verónica hablando con Alberto en voz baja en la sala. Alberto, tu madre ya está mayor. ¿No crees que deberíamos empezar a pensar en su futuro? ¿En cómo vamos a cuidar de ella cuando ya no pueda valerse por sí misma? Alberto le respondió algo que no pude escuchar bien, pero el tono de Verónica cambió. No seas ingenuo, Alberto. Estamos hablando de dinero. Tu madre tiene una buena pensión, una casa que vale mucho dinero, y seguro que tiene ahorros. Cuando llegue el momento, todo eso va a ser nuestro. Necesitamos empezar a planificar. ¿Qué? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me quedé quieta en la cocina, con la bandeja del postre en las manos, procesando lo que acababa de escuchar. Planificar mi herencia cuando llegue el momento. Yo tenía apenas 59 años, estaba perfectamente de salud, y mi nuera ya estaba haciendo planes con mi dinero. Regresé a la sala fingiendo que no había escuchado nada, pero esa noche, después de que se fueran, me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama y repasando cada palabra que había oído. Los meses siguientes fueron extraños. Después de escuchar aquella conversación entre Alberto y Verónica, empecé a prestar más atención a los pequeños detalles, a las miradas, a los comentarios que antes pasaban desapercibidos. Era como si hubiera despertado de un sueño ingenuo y ahora viera la realidad con una claridad dolorosa. Verónica había desarrollado una costumbre nueva. Cada vez que venía a casa, hacía comentarios sobre mis gastos. Señora Dolores, ¿no le parece que la factura de la luz está muy alta? Con una casa tan grande, debe gastar mucho en calefacción. ¿O de verdad necesita comprar tanto en el supermercado? Una persona sola no come tanto. Sus palabras siempre sonaban como sugerencias útiles, pero yo sentía el reproche detrás de cada una.
Un día de abril, mientras estábamos tomando café después del almuerzo dominical, Verónica se levantó y empezó a caminar por la sala, como si la estuviera evaluando. «Esta casa tiene un potencial increíble», dijo, tocando las cortinas que yo misma había cosido años atrás. «Con algunas reformas, valdría muchísimo más. Alberto, ¿tu madre ha pensado alguna vez en remodelar?» Alberto me miró incómodo. «Mamá está cómoda así, Verónica. No necesita cambiar nada». Pero Verónica insistió. «No se trata de comodidad, se trata de inversión. Señora Dolores, usted podría renovar la cocina, cambiar los suelos, modernizar los baños y después vender por un precio mucho mejor. Con lo que le quedara, podría comprarse un pisito pequeño y moderno, y aún le sobrarían muchos miles de euros para disfrutar de su jubilación». La escuché con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podía sugerirme que vendiera la casa donde había sido feliz con Francisco, donde había criado a Alberto, donde cada rincón tenía una historia? «Esta casa es mi hogar, Verónica», le dije con toda la paciencia que pude reunir. «No tengo intención de venderla. Aquí están todos mis recuerdos». Ella me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, señora Dolores, los recuerdos son importantes, pero a veces hay que ser práctica, ¿no le parece?» Después de que se fueran ese día, me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde Francisco solía leer el periódico por las tardes, y me puse a pensar, ¿qué había cambiado en mi familia? ¿Cuándo había empezado Alberto a ver mi casa, mi dinero, mi vida, como algo que se podía planificar y administrar? La respuesta llegó de manera brutal unas semanas después. Era un sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Era Alberto, y su voz sonaba diferente, más seria. «Mamá Verónica y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos venir esta tarde?» «Por supuesto, hijo. ¿Ocurre algo malo?» «No, no es nada malo. Solo queremos proponerte algo que creemos que te va a convenir». Pasé toda la mañana nerviosa, preparando una merienda especial, limpiando la casa, aunque ya estaba impecable, cambiándome de ropa 2 veces. Tenía un presentimiento extraño, una sensación en el estómago que no lograba identificar. Llegaron a las 4 en punto. Verónica llevaba un vestido nuevo y una carpeta en las manos. Alberto parecía incómodo. Evitaba mirarme directamente a los ojos. Nos sentamos en la sala y después de unos minutos de conversación trivial, Verónica abrió la carpeta. «Señora Dolores, hemos estado pensando mucho en su futuro y creemos que tenemos una propuesta que le va a desinteresar». Sacó varios papeles de la carpeta y los extendió sobre la mesa de centro. «Mire, hemos estado investigando residencias para personas mayores aquí en Sevilla. Hay algunas muy bonitas, muy modernas, con servicios médicos, actividades, compañía de gente de su edad». Sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «¿Residencias? ¿Por qué me estás hablando de residencias?» Alberto se aclaró la garganta. «Mamá, no es que queramos mandarte a ningún sitio, pero tienes que ser realista. Ya tienes 60 años. Vives sola en esta casa tan grande y nosotros nos preocupamos por ti». Verónica asintió y señaló uno de los folletos. «Esta residencia, Prestige Pension, por ejemplo, está muy bien. Es cara, sí, pero usted puede permitírsela. Si vende la casa y usa sus ahorros, puede pagar varios años por adelantado y vivir muy cómoda, sin preocuparse de nada». Me quedé mirando los papeles sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. Vender la casa, usar mis ahorros, pero yo no quiero ir a ninguna residencia. Estoy perfectamente bien aquí. «Mamá». Alberto se inclinó hacia adelante. «Sabemos que ahora te sientes bien, pero hay que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes una caída? Nosotros trabajamos, no podemos cuidarte las 24 horas». Las palabras de mi hijo me dolieron más de lo que había imaginado. ¿Cuidarme? ¿Una carga? Yo, que había trabajado 40 años para darle todo, ahora era un problema que resolver. «Alberto», le dije con voz temblorosa, «yo no soy una carga. Estoy en perfecto estado de salud. Puedo cuidarme sola perfectamente. Y esta es mi casa». Verónica intervino con tono condescendiente. «Señora Dolores, nadie está diciendo que sea una carga, pero hay que ser práctica. Usted está gastando mucho dinero manteniendo esta casa grande. La calefacción, la luz, las reparaciones. ¿Y para qué? Para estar sola. En una residencia tendría compañía, actividades,
cuidado médico si lo necesita, y ustedes tendrían mi casa y mi dinero, dije sin poder contenerme. Se hizo un silencio incómodo. Alberto me miró con expresión dolida. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Pero Verónica no se inmutó. Me miró directamente a los ojos y dijo, señora Dolores, no se ofenda, pero hay que hablar claro. Usted ya está mayor. Nosotros somos jóvenes y tenemos planes. Queremos tener hijos, queremos una casa más grande, queremos un futuro. Si usted gasta todo su dinero en mantenerse en esta casa hasta que se muera, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Sus palabras fueron como puñaladas. Alberto la miró sorprendido. Verónica, ¿qué estás diciendo? Pero ella continuó implacable. Estoy diciendo la verdad, Alberto. Tu madre tiene una pensión buena, tiene ahorros, tiene esta casa que vale mucho dinero. Si se va a una residencia ahora, que todavía está bien de salud, puede disfrutar de una vejez cómoda, y nosotros podemos tener un futuro. Si espera hasta estar enferma, todo se va a gastar en medicinas y cuidados. Me levanté del sillón, temblando de indignación. Salgan de mi casa, ahora mismo. Alberto se puso de pie, confundido. Mamá, por favor, vamos a hablar con calma. No hay nada de qué hablar, Alberto. Tu esposa acaba de decirme que soy un estorbo para sus planes de futuro, que mi dinero es de ustedes, que me vaya a una residencia para que puedan quedarse con mis cosas. ¿Eso es lo que piensas tú también? Alberto no respondió inmediatamente, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Verónica recogió sus papeles y se dirigió hacia la puerta. Señora Dolores, piénselo. Nosotros solo queremos lo mejor para todos. Usted no puede vivir para siempre, y cuando llegue su momento, todo va a ser nuestro de todas maneras. ¿Por qué no hacer las cosas de manera ordenada? Después de que se fueran, me quedé sentada en mi sillón, llorando como no lloraba desde el día que murió Francisco. Pero estas no eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de traición, de desilusión, de rabia. Mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado todo mi amor y todos mis sacrificios, había venido a mi casa a pedirme que me fuera a una residencia para que él y su esposa pudieran quedarse con mi dinero. Y lo peor de todo era que él no había defendido. No había dicho que Verónica estaba equivocada. No había puesto límites a su codicia. Durante los días siguientes, Alberto me llamó varias veces, pero yo no le contesté. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para decidir qué hacer. Una semana después, se presentó en mi casa sin avisar. Llegó un jueves por la tarde, con cara de arrepentimiento y un ramo de flores en las manos. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Lo dejé entrar, pero no dije nada. Se sentó frente a mí y suspiró profundamente. Mamá, yo no estoy de acuerdo con la manera como Verónica te habló el otro día. Se pasó de la raya, lo sé. ¿Y por qué no dijiste nada en ese momento, Alberto? Bajó la cabeza. Porque parte de lo que dijo es verdad, mamá. No lo de la residencia. Eso fue idea de ella. Pero sí es cierto que nos preocupamos por tu futuro. Y sí es cierto que pensamos en lo que va a pasar cuando tú ya no estés. Sus palabras me confirmaron lo que ya temía. ¿Entonces estás de acuerdo con ella en que mi dinero es de ustedes? Mamá, no es eso. Es que, bueno, sí, algún día todo lo tuyo va a ser mío, ¿no? Soy tu único hijo. Y Verónica y yo tenemos planes. Queremos comprar una casa más grande. Queremos tener hijos. Necesitamos saber que podemos contar con eso. ¿Contar con que me muera pronto? No, mamá. Contar con que cuando llegue el momento vamos a poder salir adelante. Me quedé mirándolo largo rato. Este hombre de 31 años, con su traje de domingo y sus flores de disculpa, era mi hijo, pero en ese momento me parecía un extraño. Alberto, le dije finalmente, durante 40 años me levanté antes del amanecer para ir a trabajar. Durante 40 años ahorré cada céntimo que pude para darte una educación, para asegurarme de que tuvieras un futuro mejor que el mío. Cuando tu padre murió, pude haberme vuelto a casar, pude haber gastado mi dinero en viajes, en ropa, en placeres, pero no lo hice. Lo guardé todo para ti. Alberto asintió. Lo sé, mamá, y te estoy agradecido. Pero ahora resulta que mi gratitud por todos esos sacrificios es que me vaya de mi casa para que tú y tu esposa puedan disfrutar del dinero por el que trabajé tanto. Mamá, no es así. Me levanté y me dirigí hacia la ventana. Afuera, los naranjos del patio estaban floreciendo.
Era mayo y Sevilla olía a azahar. Alberto, quiero que te vayas y no quiero verte hasta que no hayas decidido si eres mi hijo o el marido de Verónica. Se fue ese día sin insistir más, pero yo sabía que esto no había terminado. Conocía a Verónica. Sabía que no iba a rendirse fácilmente, y tenía razón. 2 semanas después, un domingo por la mañana, llegaron los dos sin avisar. Esta vez, Verónica traía una sonrisa diferente, más confiada, más decidida. Señora Dolores, hemos venido a invitarla a almorzar fuera. Hay un restaurante muy bonito cerca del río, y queremos celebrar algo especial. ¿Celebrar qué? Alberto sonrió. Estoy embarazada, mamá. Vas a ser abuela. La noticia me pilló completamente desprevenida. Durante un momento, sentí una alegría inmensa. Iba a ser abuela, pero inmediatamente después, una parte de mí se puso en alerta. ¿Por qué me daban esta noticia precisamente ahora? ¿Por qué Verónica tenía esa sonrisa tan calculada? ¡Qué maravilloso!, dije, abrazando a ti, Alberto. ¿Cuándo nacerá el bebé? ¿En diciembre?, respondió Verónica. Por eso queríamos hablar con usted. Un bebé cambia muchas cosas, ¿no sabe? Vamos a necesitar una casa más grande, vamos a tener muchos gastos. Y ahí estaba, el verdadero motivo de la visita, el verdadero motivo de la invitación al restaurante. Un bebé en camino significaba más presión, más argumentos para convencerme de que les diera mi dinero. Pero decidí seguirles la corriente. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Por supuesto, dije, vamos a ese restaurante. Tenemos que celebrar esta noticia tan hermosa. Lo que no sabían era que esa celebración se convertiría en el momento más humillante y doloroso de toda mi vida, el momento en que se rompería para siempre el lazo de confianza entre mi hijo y yo. El restaurante que habían elegido se llamaba El Mirador del Guadalquivir y estaba ubicado en una zona elegante cerca del río. Era domingo y el lugar estaba lleno de familias celebrando, niños corriendo entre las mesas, el murmullo alegre de las conversaciones mezclándose con el sonido de los platos y las copas. Qué ironía que fuera precisamente allí, rodeada de familias felices, donde recibiría el golpe más duro de mi vida. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vista al río. El Guadalquivir brillaba bajo el sol de mayo, y los barcos turísticos pasaban lentamente llevando visitantes que admiraban los monumentos de Sevilla. Todo parecía perfecto, pero yo tenía un nudo en el estómago que no lograba ignorar. «¡Qué lugar tan bonito!», dije, tratando de mantener un tono alegre. «¿Cómo lo conocieron?». «Verónica lo eligió», respondió Alberto, mientras hojeaba la carta. «Dice que tiene los mejores arroces de la ciudad». Verónica sonrió con esa expresión suya que ya conocía tan bien, esa mezcla de dulzura superficial y cálculo frío. «Quería que fuera un lugar especial, señora Dolores. Después de todo, no todos los días una se entera de que va a ser abuela». Pedimos la comida, brindamos con una copa de vino por el bebé que venía en camino, y durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad. Alberto me contó detalles sobre el embarazo, cuándo habían descubierto la noticia, cómo se sentía Verónica. Yo escuchaba y sonreía, pero una parte de mi mente estaba alerta, esperando el verdadero motivo de esta reunión. No tuve que esperar mucho. Cuando llegó el primer plato, Verónica se inclinó hacia adelante y me tomó la mano con una sonrisa maternal. «Señora Dolores, ahora que vamos a tener un bebé, Alberto y yo hemos estado pensando mucho en el futuro. En nuestro futuro, pero también en el suyo. ¿En el mío? Sí, claro. Usted va a ser abuela. Va a querer estar cerca del niño. Va a querer ayudar, participar en su crianza». Hizo una pausa y me apretó la mano. «Pero para eso, todos tenemos que estar cómodos, ¿no le parece?». Alberto dejó el tenedor en el plato y me miró con expresión seria. «Mamá, hemos estado hablando de buscar una casa más grande. Con el bebé, nuestro piso actual se va a quedar pequeño. Necesitamos al menos 3 habitaciones, un jardín pequeño, un barrio seguro». «Por supuesto», dije, «es normal que quieran algo más grande para el bebé. El problema es que las casas como la que necesitamos son muy caras», continuó Alberto. «Hemos estado mirando, y para conseguir lo que queremos necesitaríamos una hipoteca muy alta, más de lo que podemos pagar con nuestros sueldos». Ahí estaba, el verdadero motivo de la celebración. Verónica se adelantó. «Por eso pensamos que tal vez usted podría ayudarnos». «¿Ayudarlos cómo?». «Bueno», Verónica bajó la voz, aunque su sonrisa se mantenía firme.
Usted tiene esa casa tan grande que vale muchísimo dinero y tiene sus ahorros. Si vendiera la casa y se viniera a vivir con nosotros, podríamos comprar algo realmente hermoso, con espacio para todos, incluyendo una habitación preciosa para usted. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. ¿Vivir con ustedes? Alberto asintió entusiasmado. Sí, mamá. ¿No sería maravilloso? Estarías cerca de tu nieto, podrías ayudar con el bebé y nosotros podríamos cuidarte. Sería perfecto para todos. Y económicamente tiene mucho sentido, añadió Verónica. En lugar de mantener dos casas, mantendríamos una sola, pero más grande y más bonita. Usted pondría el dinero de la venta de su casa, más una parte de sus ahorros, y nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos mensuales. Usted solo tendría que preocuparse de disfrutar de su nieto. Me quedé un momento en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era la misma propuesta de siempre, pero envuelta en papel de regalo. En lugar de mandarme a una residencia, ahora querían que fuera a vivir con ellos, pero pagando yo la casa. ¿Y si yo no quiero vender mi casa?, pregunté. Verónica suspiró, como si fuera una niña caprichosa que no entendía lo que le convenía. Señora Dolores, tiene que ser práctica. Usted está sola en esa casa tan grande, gastando mucho dinero en mantenerla. Nosotros somos una familia joven que necesita crecer. ¿No le parece más lógico que juntemos recursos y vivamos todos juntos? Además, añadió Alberto, piénsalos, mamá. Cuando el bebé nazca, vas a querer estar con él todo el tiempo. Si vives con nosotros, Nepriti, podrás verlo crecer día a día. Sus palabras sonaban bonitas, pero yo había aprendido a leer entre líneas. ¿Y quién sería el propietario de esa casa nueva? La pregunta pareció incomodar a Alberto. Bueno, técnicamente, como nosotros vamos a pedir la hipoteca, la casa estaría a nombre de Alberto y mío, dijo Verónica sin rodeos. Pero usted viviría allí como si fuera suya, por supuesto. Por supuesto, repetí con una sonrisa amarga. O sea que yo pondría mi dinero para comprar una casa que sería de ustedes, y viviría allí como... ¿qué? ¿Como una inquilina? Mamá, no seas así. Alberto se veía molesto. Serías de la familia, sería tu hogar también, hasta que ustedes decidieran que ya no. Verónica se irguió en su silla, y por primera vez su máscara de dulzura se resquebrajó un poco. Señora Dolores, no entiendo por qué se pone tan difícil. Estamos tratando de encontrar una solución que nos convenga a todos. ¿A todos? ¿O solo a ustedes? ¿A todos?, insistió Verónica. Pero su tono había cambiado. Mire, vamos a hablar claro. Usted ya está mayor. Nosotros somos jóvenes y tenemos toda la vida por delante. Es normal que los padres ayuden a sus hijos, ¿no? Especialmente cuando van a tener un nieto. Yo ayudé a mi hijo durante 30 años. Le pagué los estudios, le compré ropa, le di todo lo que pude. Pensé que eso ya era suficiente ayuda. Alberto bajó la cabeza. Sí, mamá, y te estoy agradecido. Pero ahora las circunstancias son diferentes. Ahora tenemos responsabilidades nuevas. ¿Y yo no tengo derecho a disfrutar de mi dinero? Verónica se rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. ¿Disfrutar? Señora Dolores, usted tiene 60 años. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿10? ¿15? ¿20 si tiene suerte? ¿Y para qué va a usar el dinero en esos años? ¿Para mantener una casa vacía? ¿Para pagar facturas de luz y agua que solo usa usted? Sus palabras me llegaron como bofetadas, pero continuó, implacable. Nosotros tenemos 30 años. Vamos a tener un hijo. Tenemos planes, sueños, proyectos. Necesitamos ese dinero ahora, cuando podemos hacer algo útil con él. Cuando usted se muera, ¿de qué le va a servir haber guardado todo ese dinero en el banco? ¡Verónica! Alberto la miró horrorizado, pero ella no se detuvo. Se inclinó hacia adelante, me miró directamente a los ojos y con una sonrisa que helaba la sangre, me dijo: Además, señora Dolores, vamos a ser honestos. Usted ya no va a vivir eternamente. Su pensión es buena, sus ahorros son considerables, y cuando llegue su momento, todo eso va a ser nuestro de todas maneras. Así que, tu pensión es nuestra ahora. ¿Por qué no empezar a disfrutarla juntos? El restaurante siguió funcionando a nuestro alrededor. Las familias siguieron riendo, los niños siguieron corriendo, los camareros siguieron sirviendo platos, pero para mí, el mundo se detuvo en ese momento. Tu pensión es nuestra ahora. Esas 5 palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Me quedé mirándola sin poder hablar. Durante 60 años había trabajado, ahorrado,
sacrificado, construido una vida digna. Y mi nuera, esta mujer que había llegado a mi familia apenas 6 años atrás, me estaba diciendo que mi dinero, mi esfuerzo, mi futuro eran suyos. Alberto estaba pálido. Verónica, no debiste decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. ¿Por qué seguir con hipocresías? Tu madre sabe perfectamente que nosotros somos sus herederos. Solo estamos pidiendo que anticipe un poco la herencia, para que podamos disfrutarla juntos. Sentí que me temblaban las manos. Lentamente, tomé mi bolso y me puse de pie. ¿A dónde va, señora Dolores?, preguntó Verónica, aún con esa sonrisa cruel. Me voy a casa, dije, con una voz que apenas reconocí como mía. Alberto se levantó. Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos seguir hablando. No hay nada más de qué hablar, Alberto. Tu esposa acaba de dejarme muy claro cuál es su posición, y tu silencio me ha dejado claro cuál es la tuya. Verónica se encogió de hombros. Señora Dolores, no se vaya molesta. Solo estamos siendo prácticos. Piénselo con calma y ya verá que tenemos razón. Salí del restaurante con la cabeza alta, pero por dentro me sentía destruida. Tomé un taxi para volver a casa, y durante todo el trayecto no pude dejar de repetir esas palabras. Tu pensión es nuestra ahora. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón favorito y lloré. Lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por mi hijo, que se había convertido en un extraño. Lloré por mi nuera, que me veía como un obstáculo para sus planes. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, por haber creído que el amor familiar estaba por encima del dinero. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si Verónica creía que mi pensión era suya, si Alberto creía que podían planificar mi vida y mi muerte según sus conveniencias, iban a llevarse una sorpresa muy grande. Me levanté, fui a mi escritorio y saqué todos mis papeles bancarios. Durante 40 años había ahorrado cada euro con sacrificio y disciplina. Durante 40 años había sido una mujer responsable, previsora, que pensaba en el futuro de su familia. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, decidí pensar solo en mí misma. Al día siguiente, temprano en la mañana, me vestí con mi mejor traje, me peiné cuidadosamente y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Tenía 60 años, estaba en perfecto estado de salud y tenía una cuenta bancaria con 120.000 euros que había ganado con mi trabajo. Si mi nuera creía que mi dinero era suyo, iba a descubrir que estaba muy equivocada. Tu pensión es nuestra ahora, había dicho. Qué equivocada estaba. Mi pensión era mía, mis ahorros eran míos, mi vida era mía, y estaba a punto de demostrárselo de una manera que jamás olvidarían. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, tenía un plan claro y una determinación férrea. Me desperté temprano, como había hecho durante 40 años para ir a la fábrica. Pero esta vez no era por obligación, sino por decisión propia. Me duché con calma. Me puse mi traje azul marino más elegante, el que había comprado para la boda de Alberto. Me maquillé ligeramente y me peiné con esmero. Quería estar perfecta para lo que iba a hacer. Desayuné tranquila, leyendo el periódico, disfrutando del café como si fuera un día normal. Pero no era un día normal. Era el día en que Dolores Martín iba a recuperar el control de su vida. A las 9 en punto salí de casa. El banco abría a las 8:30, y yo quería llegar cuando todavía no hubiera mucha gente. Caminé por las calles de Sevilla con paso firme, respirando el aire fresco de la mañana, observando mi ciudad como si la viera por primera vez. Los naranjos estaban en flor, el cielo era de un azul intenso, y yo me sentía más viva de lo que me había sentido en años. El Banco de Andalucía estaba en la calle Sierpes, en el mismo sitio donde había abierto mi cuenta 40 años atrás. El director, don Miguel Herrera, era un hombre de mi edad que conocía mi historia financiera perfectamente. Había sido testigo de cada ingreso, de cada euro ahorrado con tanto esfuerzo. Señora Martín, me saludó con una sonrisa cuando me vio entrar. Qué alegría verla. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Miguel. Necesito hablar con usted sobre mi cuenta. Por supuesto, pase a mi despacho. ¿Quiere un café? No, gracias. Lo que tengo que hacer no va a tomar mucho tiempo. Nos sentamos en su oficina y don Miguel abrió su ordenador para revisar mis cuentas. Vamos a ver,
Su cuenta de ahorro tiene actualmente 118.743 euros y su cuenta corriente tiene 2.500 euros. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero sacar todo el dinero de la cuenta de ahorro. Entendí. Don Miguel me miró sorprendido. ¿Todo? ¿Los 118.000 euros? ¿Todo? Señora Martín, es una cantidad muy grande. ¿Está segura? ¿Ha hablado con su familia sobre esta decisión? Esa pregunta me hizo sonreír. Don Miguel, soy una mujer de 60 años, en pleno uso de mis facultades mentales. Es mi dinero, que ahorré trabajando durante 40 años. No necesito el permiso de nadie para disponer de él. Por supuesto, tiene usted razón, pero es que, ¿puedo preguntarle para qué necesita tanto dinero en efectivo? Para vivir, para disfrutar de lo que me queda de vida, para hacer lo que me dé la gana con el dinero que gané con mi trabajo. Don Miguel asintió lentamente. Entiendo, pero llevar tanto dinero en efectivo puede ser peligroso. ¿No prefiere hacer transferencias según las vaya necesitando? No, quiero el dinero ahora, en efectivo. Muy bien, necesito que firme algunos papeles y tendré que hacer una llamada para autorizar una retirada tan grande. Puede esperar unos minutos. Mientras don Miguel hacía sus gestiones, yo me quedé sentada en su oficina, mirando por la ventana hacia la calle Sierpes. La gente pasaba con prisa, cada uno ocupado en sus propios asuntos, sus propias vidas. Pensé en Verónica, seguramente desayunando tranquila en su casa, convencida de que había ganado la batalla. Pensé en Alberto, probablemente preparándose para ir al trabajo, sin imaginar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Señora Martín, don Miguel regresó a su escritorio. Todo está en orden. ¿Quiere que preparemos el dinero en billetes de 50 euros? Perfecto. Van a ser más de 2.000 billetes. Necesitará una maleta o algo similar para transportarlos. No se preocupe, me las arreglaré. 20 minutos después, salí del banco con 2 bolsas de lona que don Miguel me había conseguido, llenas de billetes de 50 euros, 118.743 euros en efectivo. El resultado de 40 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme antes del amanecer y llegar a casa agotada cada día. Pero esto era solo el primer paso de mi plan. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a una agencia de viajes que conocía en el centro de la ciudad. Viajes El Mundo se llamaba. Y la dueña, Carmen Ruiz, era una mujer de mi edad que había montado el negocio después de jubilarse. Dolores, me recibió Carmen con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí? Quiero hacer un viaje, Carmen. Un viaje largo. ¡Qué maravilla! ¿A dónde quieres ir? A todas partes. Carmen se rió, pensando que bromeaba. Bueno, dime qué tienes en mente. ¿Algo por Europa? ¿Tal vez una excursión por Andalucía? No, Carmen, quiero hacer un viaje por el mundo. Quiero ver París, Londres, Roma, Grecia, Egipto, Dubái, Japón, Estados Unidos, Argentina. Todo lo que siempre soñé ver y nunca pude porque estaba trabajando. Carmen me miró con asombro. Dolores, eso es un viaje de muchos meses. Costaría una fortuna. Tengo dinero. ¿Cuánto dinero estás dispuesta a gastar? 50.000 euros. Carmen casi se cae de la silla. ¿50.000 euros? Dolores, ¿estás segura? ¿Has hablado con Alberto sobre esto? Esa era la segunda vez en el día que alguien me preguntaba si había hablado con mi familia sobre mis decisiones. Carmen, tengo 60 años, no 6. Puedo tomar mis propias decisiones. Por supuesto, por supuesto. Es solo que, bueno, es mucho dinero. Pero si eso es lo que quieres, puedo organizarte el viaje más increíble de tu vida. Pasamos 2 horas planificando. Un viaje de 6 meses que incluía Europa, África, Asia, América del Norte y América del Sur. Hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelos en clase business, excursiones privadas, restaurantes elegantes. Todo lo que una mujer que había trabajado 40 años se merecía disfrutar. El viaje empezaría el próximo lunes, me dijo Carmen. Primera parada, París. Te alojamos en un hotel precioso cerca de los Campos Elíseos. Perfecto. Pagué el viaje completo por adelantado, en efectivo. Carmen no salía de su asombro mientras contaba los billetes. Dolores, me alegro muchísimo por ti. Te mereces esto y mucho más. Salí de la agencia de viajes con una sensación de libertad que no había experimentado jamás. Durante 60 años había vivido para otros, para mi marido, para mi hijo, para mi trabajo. Por primera vez en mi vida
Estaba viviendo para mí misma, pero aún no había terminado. Mi siguiente parada fue la notaría de don José Ramírez, en la calle Mateos Gago. Don José era el mismo notario que había ayudado a Francisco y a mí cuando compramos la casa hace 30 años. Señora Martín, qué sorpresa tan agradable, me saludó. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero hacer un testamento nuevo. Por supuesto. ¿Quiere cambiar algo del testamento anterior? Quiero cambiarlo todo. Pasamos 1 hora en su despacho, redactando un documento que reflejaba exactamente lo que yo quería. La casa, valorada en aproximadamente 200.000 euros, la dejaría a una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. El resto de mi dinero, unos 68.000 euros que me quedarían después del viaje, lo dejaría repartido entre 3 organizaciones benéficas de Sevilla. ¿Y su hijo Alberto?, preguntó don José. A mi hijo le dejo mis recuerdos, mis fotografías y los muebles que quiera conservar. Nada más. Señora Martín, ¿está segura de esta decisión? Es muy radical. Don José, durante 40 años trabajé para asegurarle un futuro a mi hijo. Le pagué los estudios, le di todo mi amor, todos mis cuidados. Pensé que cuando llegara mi vejez, él me cuidaría con el mismo amor, pero me equivoqué. Ahora he decidido que mi dinero vaya a gente que realmente lo necesite. Don José asintió y terminó de redactar el documento. Yo lo firmé con una sensación de paz absoluta. Cuando salí de la notaría, eran las 3 de la tarde. Había vaciado mi cuenta bancaria, había organizado el viaje de mi vida y había cambiado mi testamento. En unas pocas horas había tomado más decisiones importantes que en los últimos 10 años, pero aún me quedaba la mejor parte. Llegué a casa y preparé una comida especial para mí sola. Paella, gazpacho, pescadito frito y un buen vino de Jerez. Comí despacio, disfrutando cada bocado, brindando conmigo misma por mi nueva vida. Después de comer, saqué mi maleta más grande y empecé a hacer el equipaje. Ropa para 6 meses, medicinas, fotografías de Francisco, mis joyas favoritas y algunos recuerdos especiales. Todo lo que necesitaba para la aventura que estaba a punto de comenzar. A las 7 de la tarde, sonó el teléfono. Era Alberto. Mamá, ¿cómo estás? Verónica y yo estamos preocupados por cómo terminó el almuerzo de ayer. Estoy muy bien, hijo. Mamá, sobre lo que dijo Verónica, tal vez se expresó mal. Ella no quería decir que tu pensión fuera nuestra. Solo quería decir que podemos planificar juntos el futuro. Ya entendí perfectamente lo que quería decir. Entonces, ¿has pensado en nuestra propuesta, la de vender la casa y vivir juntos? Sí, Alberto. He pensado mucho. Qué bien. ¿Y qué has decidido? He decidido que Verónica tenía razón en una cosa. ¿En cuál? En que tengo 60 años y no sé cuántos años me quedan de vida. Por eso he decidido vivir esos años como yo quiera, no como ustedes quieren. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana me voy de viaje. Un viaje de 6 meses por todo el mundo. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. ¿Un viaje? ¿Qué clase de viaje? París, Londres, Roma, Egipto, Japón, Estados Unidos. Todos los lugares que siempre quise conocer. Mamá, estás loca. ¿Con qué dinero vas a pagar un viaje así? Con mi dinero, con mis ahorros, con mi pensión que, según tu esposa, ya era de ustedes. Mamá, espera. No tomes decisiones precipitadas. Vamos a casa ahora mismo y hablamos con calma. No hay nada de qué hablar, Alberto. Ya está todo decidido. Mañana por la mañana salgo hacia París. Mamá, no puedes gastar todos tus ahorros en un capricho. ¿Un capricho? Alberto, trabajé 40 años sin vacaciones. 40 años levantándome antes del amanecer. 40 años ahorrando cada céntimo. Si quiero gastar mi dinero viajando, es mi derecho. Pero ese dinero era para tu futuro, para tu vejez, ¿Para ustedes? Alberto no respondió. Mira, hijo, tu esposa me dejó muy claro ayer que mi pensión era de ustedes, que mi dinero era de ustedes, que yo solo era un obstáculo para sus planes. Pues bien, he decidido demostraros que estaba equivocada. Mi dinero es mío, mi vida es mía, y mis decisiones son mías. Mamá, por favor. Alberto, te amo. Eres mi hijo, y siempre serás lo más importante de mi vida. Pero no voy a permitir que me traten como una anciana inútil cuyo único valor es el dinero que puede aportar a vuestros proyectos. Colgué el teléfono
y lo desconecté. No quería más discusiones, más súplicas, más manipulaciones. Media hora después, como era de esperar, aparecieron en mi casa. Alberto y Verónica llegaron en su coche, con caras de preocupación y enfado. Los vi desde la ventana de mi habitación, pero no bajé a abrirles. Llamaron al timbre durante 10 minutos. Gritaron mi nombre, pero yo seguía haciendo mi maleta como si no existieran. Finalmente se fueron. Esa noche dormí profundamente, con mi maleta preparada junto a la cama y mi pasaporte en la mesilla. Al día siguiente empezaría la aventura más grande de mi vida. A la mañana siguiente, a las 6, un taxi vino a buscarme para llevarme al aeropuerto. Antes de salir, dejé una carta sobre la mesa del comedor, dirigida a Alberto. «Hijo mío», decía la carta, «durante 60 años he vivido para otros. Los próximos años, los que me queden, voy a vivir para mí. No estoy enfadada contigo, pero tampoco voy a permitir que mi dinero sea el motivo de nuestras conversaciones. Cuando regrese del viaje, si regreso, hablaremos. Mientras tanto, cuida a tu esposa y a tu bebé. Dale mis saludos a Verónica y dile que efectivamente mi pensión era mía. Un beso grande. Mamá». Cerré la puerta de mi casa y subí al taxi. El conductor, un hombre joven y simpático, me preguntó: «¿A dónde vamos, Nillo?» «Señora, al aeropuerto», le dije con una sonrisa. «Empiezo una nueva vida. Han pasado 4 años desde que salí de Sevilla, con mi maleta y mi dignidad recuperada. 4 años desde que decidí que mi vida era mía y de nadie más. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en la terraza de mi pequeño apartamento en Buenos Aires, Argentina, mirando el Río de la Plata bajo el sol de la tarde. Sí, Buenos Aires. Después de 6 meses viajando por el mundo, decidí quedarme aquí, en esta ciudad maravillosa que me acogió como una hija más. Pero dejadme contaros qué pasó durante esos 6 meses de viaje, los más increíbles de mi vida. París fue mi primera parada, y desde el momento en que pisé los Campos Elíseos, supe que había tomado la decisión correcta. Durante una semana recorrí cada rincón de esa ciudad mágica. Subí a la Torre Eiffel al amanecer, me perdí en el Louvre durante horas, tomé café en pequeños bistros donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en 60 años, era simplemente Dolores, una mujer libre descubriendo el mundo. Desde París viajé a Londres, donde lloré de emoción al ver el Big Ben y el Palacio de Buckingham. Después Roma, donde caminé por el Coliseo imaginando la historia que había ocurrido entre esas piedras. Grecia me enamoró con sus islas blancas y su mar azul imposible. Egipto me dejó sin palabras frente a las pirámides. En Dubái me sentí como en un cuento de las 1001 noches, pero el momento más especial llegó en Japón. Estaba en un templo en Kioto, rodeada de cerezos en flor, cuando recibí una llamada de España. Era Alberto. «Mamá, ¿dónde estás? Llevamos 3 meses sin saber nada de ti. Estoy en Japón, hijo, en un lugar precioso lleno de flores. Mamá, tienes que volver. Verónica está muy preocupada por ti». Me reí. Era la primera vez que reía hablando con Alberto desde hacía mucho tiempo. ¿Verónica está preocupada por mí o está preocupada por el dinero que me estoy gastando? Mamá, no seas injusta. Todos estamos preocupados. ¿Cuánto dinero te queda? El suficiente para seguir viviendo como me da la gana. Mamá, por favor, sé razonable. Ya has tenido tus vacaciones, ya has demostrado tu punto. Ahora vuelve a casa. ¿Mi punto? Alberto, esto no era demostrar ningún punto. Esto era vivir mi vida. Pero mamá, ¿qué va a pasar cuando se te acabe el dinero? ¿Qué vas a hacer cuando seas realmente mayor y necesites ayuda? Ya veremos cuando llegue ese momento. Mientras tanto, voy a seguir siendo feliz. ¿Y qué pasa con el bebé? ¿No quieres conocer a tu nieto? Esa pregunta me dolió. Claro que quería conocer a mi nieto. ¿Ya nació? Sí, hace 2 semanas. Es un niño precioso. Se llama Francisco, como el abuelo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi nieto se llamaba como mi difunto marido, y yo no había estado allí para conocerlo. Me alegro mucho, Alberto. Dale un beso de mi parte. Mamá, ven a conocerlo. Vuelve a casa. Podemos solucionar todo esto. ¿Solucionar? ¿Qué hay que solucionar? Bueno, lo del dinero, lo de la casa, todo ese malentendido. No fue ningún malentendido, Alberto. Tu esposa me dijo claramente que mi pensión era de ustedes.
Yo simplemente decidí demostrarle que estaba equivocada. Alberto suspiró. Mamá, Verónica se disculpa por lo que dijo. Estaba embarazada, tenía las hormonas alteradas. Ah, ¿sí? ¿Y tú también tenías las hormonas alteradas cuando no me defendiste? No supo qué responder. Alberto, voy a terminar mi viaje. Después ya veremos qué pasa. Colgué el teléfono y seguí caminando entre los cerezos. Mi nieto había nacido y se llamaba Francisco. A pesar de todo lo que había pasado, eso me hacía feliz. Terminé mi viaje en Estados Unidos y después en Argentina. Y fue en Buenos Aires donde ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Estaba tomando un café en el barrio de San Telmo, cuando se acercó a mi mesa una mujer de mi edad, elegante, con el pelo plateado muy bien peinado. Disculpe, ¿es usted española?, me preguntó con un acento argentino encantador. Sí, de Sevilla, le respondí. ¡Qué maravilloso! Me llamo Elena Vázquez. Soy argentina, pero viví muchos años en España. ¿Puedo acompañarla? Esa tarde charlamos durante horas. Elena era viuda, como yo. Tenía 62 años y también había tenido problemas con su familia por cuestiones de dinero. Sus hijos, que vivían en España, querían que vendiera su apartamento de Buenos Aires para mudarse cerca de ellos. Pero yo no quiero irme, me dijo. Esta es mi ciudad, estos son mis amigos, esta es mi vida. ¿Por qué tengo que cambiar todo para complacer a mis hijos? Su historia me sonaba muy familiar. Elena me invitó a su casa, un apartamento precioso en el barrio de Recoleta. Cenamos juntas, me contó más de su vida y yo le conté la mía. Nos hicimos amigas inmediatamente. Dolores, me dijo esa noche, ¿por qué no te quedas unos días más en Buenos Aires? Yo te enseño la ciudad como debe ser. Y me quedé. Una semana se convirtió en 2 semanas en un mes. Elena y yo nos volvimos inseparables. Salíamos a caminar por Puerto Madero, íbamos al teatro, tomábamos mate en los parques, bailábamos tango los domingos en la Plaza Dorrego. ¿Sabes qué?, le dije un día. Creo que me voy a quedar a vivir aquí. ¿En serio? Sería maravilloso. Elena me ayudó a encontrar un apartamento pequeño pero cómodo, cerca del suyo. Con el dinero que me quedaba pude comprarlo y amueblarlo. No era lujoso, pero era mío, comprado con mi dinero, decorado según mis gustos. Durante estos 4 años he sido más feliz de lo que fui en muchos años en España. Elena se convirtió en mi mejor amiga, mi hermana de elección. Juntas hemos viajado por Argentina. Hemos conocido gente maravillosa. Hemos vivido aventuras que jamás imaginé a mi edad. He aprendido a bailar tango. Sí, a los 60 años aprendí a bailar tango y lo hago bastante bien. Voy a clases 2 veces por semana con Elena y los domingos bailamos en las milongas del barrio. Me he hecho socia de un club de lectura, tomo clases de pintura y hasta he aprendido algunas palabras en italiano con los inmigrantes del barrio. Mi pensión española me llega cada mes a una cuenta argentina y con eso vivo cómodamente. No necesito mucho. Pago el apartamento, la comida, mis pequeños placeres y aún me sobra para ahorrar un poco. ¿Y qué pasó con Alberto y Verónica? Durante el primer año me llamaron varias veces. Alberto insistía en que volviera, que conociera a mi nieto, que solucionáramos extiendo el malentendido. Verónica incluso me escribió una carta pidiendo disculpas, diciendo que nunca había querido herirme, que todo había sido un error de comunicación. Pero yo ya no era la misma Dolores de antes. Era una mujer que había recuperado su dignidad, que había aprendido a valorarse a sí misma, que había descubierto que la vida puede ser hermosa a cualquier edad, si una tiene el coraje de vivirla según sus propios términos. El año pasado, Alberto vino a Buenos Aires a buscarme. Se presentó en mi apartamento una tarde, sin avisar. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, con su cara de arrepentimiento y un ramo de flores, sentí una mezcla de alegría y tristeza. «Hola, mamá». «Hola, Alberto». Lo dejé entrar. Le preparé un café y nos sentamos a hablar. Se veía mayor, más maduro, tal vez más sabio. «Mamá, vengo a pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por no haberte defendido cuando Verónica te dijo esas cosas horribles, por haber pensado en tu dinero antes que en tu felicidad, por haber sido un mal hijo». Sus palabras me llegaron al corazón, pero ya no me dolían como antes. El tiempo y la distancia me habían dado perspectiva. «Alberto, no fuiste un mal hijo. Fuiste un hijo joven, con una esposa ambiciosa y muchas presiones, pero eso no justifica cómo me trataron. Lo sé, y por eso estoy aquí.
Quiero que vuelvas a casa, mamá. Quiero que conozcas a Francisco. Es un niño precioso. Y cuando le hablo de ti, sus ojos brillan. Le hablas de mí, todos los días. Le cuento que tiene una abuela valiente que viaja por el mundo, que es la mujer más fuerte que conozco. Esas palabras me emocionaron, pero no me convencieron de volver. Alberto, esta es mi casa ahora. Aquí soy feliz. Aquí tengo amigos. Aquí tengo una vida que construí yo misma. Pero mamá, eres mi única familia. Eres la abuela de mi hijo. Y ustedes son mi familia también. Pero eso no significa que tenga que vivir donde ustedes quieren, como ustedes quieren. Se quedó una semana en Buenos Aires. Conoció a Elena, que lo recibió con cariño, pero también con la reserva de quien conoce toda la historia. Paseamos por la ciudad, hablamos mucho, y poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación. El último día de su visita me dijo: mamá, entiendo que quieras quedarte aquí. Entiendo que seas feliz. Solo te pido una cosa, que no desaparezcas de mi vida. Que hablemos, que nos veamos, que Francisco conozca a su abuela. Por supuesto, Alberto, tú eres mi hijo y siempre lo serás. Pero ahora somos adultos iguales, no una madre que debe sacrificarse por su hijo. Acordamos que nos veríamos 2 veces al año. Él vendría a Buenos Aires una vez y yo iría a Sevilla otra vez. También decidimos hacer videollamadas cada domingo para que yo pudiera ver crecer a Francisco. Y así ha sido. He conocido a mi nieto, un niño hermoso y alegre que me llama abuela argentina, y que ya sabe decir algunas palabras en porteño que le enseño por videollamada. Alberto viene a visitarme cada año, y yo voy a Sevilla una vez al año, pero me quedo en un hotel, no en mi antigua casa. ¿Y qué pasó con mi casa? El año pasado decidí venderla. Ya no la necesitaba, y mantenerla cerrada no tenía sentido. Con el dinero de la venta, además de hacer una donación importante a una residencia de ancianos de Sevilla, me compré un apartamento más grande aquí en Buenos Aires, con una habitación de invitados, para cuando Alberto y Francisco vengan a visitarme. Verónica y yo tenemos una relación cordial pero distante. Ella entiende que lo que dijo aquel día en el restaurante no se puede borrar, y yo he aprendido a perdonar sin olvidar. Cuando voy a Sevilla, comemos juntos como una familia normal, pero ya no hay expectativas falsas ni manipulaciones. Esta mañana recibí una carta de Alberto. Me cuenta que están esperando otro bebé, una niña esta vez, y que quieren llamarla Dolores. Como la abuela más valiente del mundo, escribió. Esa carta me hizo llorar de emoción, no porque vayan a ponerle mi nombre a mi nieta, sino porque siento que finalmente mi hijo me ve como lo que soy, una mujer fuerte, independiente, que merece respeto y admiración. El próximo mes cumpliré 65 años. Elena y yo estamos organizando una fiesta grande en mi apartamento, con tango, empanadas y vino argentino. Alberto ya confirmó que va a venir con Francisco para celebrar conmigo. Será la primera vez que mi nieto visite Buenos Aires, y estoy emocionadísima. Cuando pienso en aquel día terrible en el restaurante, cuando Verónica me dijo, tu pensión es nuestra ahora, casi me da risa, porque tenía razón en algo. Mi pensión sí era mía, y por eso pude usarla para cambiar completamente mi vida, para demostrarme a mí misma que nunca es demasiado tarde para ser feliz. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado sus exigencias, si hubiera vendido mi casa para comprarles una más grande, si hubiera vivido con ellos como la abuela sumisa que esperaban que fuera. Probablemente estaría viva, sí, pero no estaría viviendo. Estaría existiendo en función de otros, como hice durante 60 años. Pero elegí otra cosa. Elegí la libertad, elegí la dignidad, elegí el amor propio. Y no me arrepiento de nada. Esta tarde voy a ir a bailar tango con Elena. Llevo un vestido rojo que me compré la semana pasada, unos zapatos de baile que me hacen sentir elegante y una sonrisa que no se borra desde hace 4 años. En la milonga me esperan mis amigos argentinos, que me conocen como Dolores la Española, la mujer que llegó de lejos para empezar de nuevo. Y mientras baile, mientras sienta la música en mi cuerpo y la alegría en mi corazón, recordaré las palabras que le dije a Verónica aquella noche por teléfono. Mi pensión era mía, y siempre lo será, porque al final de eso se trata la vida, de recordar que somos dueños de nuestras decisiones, de nuestro dinero, de nuestro tiempo y de nuestra felicidad. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 3 años después, Buenos Aires, marzo de 2027.
Es extraño cómo la vida puede dar vueltas completas cuando menos te lo esperas. Mientras escribo este epílogo, estoy sentada en el mismo lugar donde terminé mi western historia hace 3 años, pero ahora todo es diferente, muy diferente. La semana pasada cumplí 68 años, y aunque mi cuerpo ya no es el mismo de aquella mujer que se subió al avión hacia París 7 años atrás, mi espíritu sigue siendo el de una mujer libre e independiente. Pero han ocurrido cosas que jamás imaginé, cosas que han hecho que esta historia tenga un final mucho más sorprendente de lo que yo misma esperaba. Todo comenzó hace 1 año y medio, cuando recibí una llamada inesperada de España. No era Alberto como de costumbre, sino un abogado de Sevilla. Señora Martín, soy Fernando García, del bufete García y Asociados. La llamo por un asunto relacionado con la herencia de la señora Carmen Jiménez. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Carmen Jiménez? Lo siento, pero no recuerdo a ninguna Carmen Jiménez. Era una señora mayor que vivía en el barrio de Triana, cerca de donde usted solía vivir. Al parecer, usted la ayudó en varias ocasiones hace muchos años. Ella falleció el mes pasado y la ha nombrado beneficiaria de su testamento. Me quedé sin palabras. Poco a poco empecé a recordar. Carmen era una vecina anciana que vivía sola 2 calles más abajo de mi antigua casa. Durante los últimos años que viví en Sevilla, antes de mi gran viaje, yo la ayudaba ocasionalmente. Le hacía la compra cuando estaba enferma, la acompañaba al médico algunas veces, le llevaba comida cuando cocinaba de más. Eran gestos pequeños, actos de simple humanidad que yo hacía sin esperar nada a cambio. ¿Beneficiaria? ¿De qué? De una cantidad considerable, señora Martín. La señora Jiménez era viuda, sin hijos, y había estado guardando dinero durante décadas. Al parecer, usted era la única persona que la trataba con verdadera bondad. Le ha dejado 230.000 euros. Casi se me cae el teléfono de las manos. 230.000 euros. Una fortuna que aparecía en mi vida de la manera más inesperada. Pero, señor García, yo solo la ayudaba porque era lo correcto. No esperaba nada a cambio. Por eso mismo se lo dejó, señora Martín. En su testamento escribió textualmente: a Dolores Martín, la única persona que me ayudó sin interés, que me trató como a una amiga y no como a una carga. Ella sabe lo que es ser una mujer mayor e invisible. Esas palabras me emocionaron profundamente. Carmen me había visto, me había valorado y había decidido confiarme su dinero porque sabía que yo entendía el valor real de las cosas. Cuando le conté a Elena la noticia, no podía creer lo que escuchaba. Dolores, esto es increíble. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Yo también me hacía la misma pregunta. A los 67 años, con una vida cómoda y sin grandes necesidades, ¿qué podía hacer con 230.000 euros? La respuesta llegó de manera inesperada, como había llegado todo lo bueno en estos últimos años. Un mes después de recibir la herencia de Carmen, Elena y yo estábamos tomando mate en el parque cuando vimos una noticia en el periódico que nos cambiaría la vida a ambas. Mira esto, Dolores, me dijo Elena señalando un artículo. Están cerrando la Casa del Otoño, la residencia para mujeres mayores sin recursos del barrio de San Cristóbal. Dicen que no tienen fondos para mantenerla abierta. Leí el artículo completo. La Casa del Otoño albergaba a 30 mujeres de entre 70 y 90 años que no tenían familia o cuyos familiares las habían abandonado. Era exactamente el tipo de lugar que yo había temido terminar años atrás, cuando Alberto y Verónica me sugerían que me fuera a una residencia. Elena, le dije de repente, creo que ya sé qué hacer con el dinero de Carmen. ¿Qué tienes en mente? ¿Y si compramos la Casa del Otoño? Elena me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Comprar una residencia? Dolores, nosotras no sabemos nada de administrar un lugar así. No estoy hablando de administrarla como un negocio. Estoy hablando de convertirla en algo diferente. Un lugar donde las mujeres mayores no sean tratadas como cargas, sino como personas valiosas con historias que contar. La idea se fue desarrollando en mi mente durante los días siguientes. Con la herencia de Carmen, más parte de mis ahorros y la venta de algunos bonos que tenía invertidos, podía comprar la residencia y transformarla completamente. Pero no quería hacerlo sola. Le propuse a Elena que fuéramos socias. Yo pongo el dinero, tú pones la experiencia y la energía, y juntas creamos algo hermoso. Elena, que había trabajado durante años como trabajadora social antes de jubilarse,
Se entusiasmó con la idea inmediatamente. Sí, Dolores, podemos hacer un lugar donde las mujeres mayores se sientan queridas, valoradas, donde puedan seguir teniendo proyectos y sueños. Y así nació la Casa de las Historias. Compramos el edificio en abril del año pasado. Era una construcción antigua pero sólida, con un patio interno precioso lleno de plantas. En lugar de demoler y reconstruir, decidimos renovar respetando la estructura original. Pero lo más importante no fueron las reformas físicas, sino el concepto. La Casa de las Historias no sería una residencia tradicional donde las mujeres mayores esperaban la muerte en silencio. Sería un lugar de vida, de proyectos, de sueños cumplidos. Cada una de las 30 residentes tiene su propia habitación, pero también espacios comunes donde pueden desarrollar actividades. Tenemos un taller de costura donde las señoras hacen ropa y mantas para donar a organizaciones benéficas. Tenemos un huerto donde cultivan sus propias verduras. Tenemos una biblioteca donde se reúnen a leer y a contar historias de sus vidas. Y sí, tenemos también clases de tango 2 veces por semana. Pero la joya de la corona es nuestro proyecto, Abuelas Narradoras. Cada miércoles, las residentes van a colegios de Buenos Aires a contarles historias a los niños. No cuentos inventados, sino historias reales de sus vidas, de cómo era Argentina hace 50 años, de las tradiciones que se van perdiendo, de la sabiduría que solo se adquiere con los años. Los niños las adoran. Y las señoras han recuperado un sentido de propósito que creían perdido para siempre. María Elena Gutiérrez, de 85 años, que había sido maestra durante 40 años antes de que su familia la internara en una residencia porque ya no servía para nada. Ahora es la coordinadora del proyecto. Sus ojos brillan cuando me cuenta cómo los niños la esperan cada semana. Señora Dolores, me dijo la semana pasada, usted me devolvió la vida. Yo pensé que ya no tenía nada que ofrecer. Y resulta que tengo 50 años de experiencias que compartirme. Pero la transformación no ha sido solo para las residentes, también para mí. Dirigir la Casa de las Historias me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba. Cada mañana me levanto sabiendo que 30 mujeres dependen de mí, no para que les dé dinero, sino para que las escuche, las valore, las trate con la dignidad que merecen. Y ha cambiado también mi relación con Alberto. Cuando le conté sobre la Casa de las Historias, su reacción me sorprendió completamente. Mamá, estoy muy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo es increíble. ¿De verdad lo crees? Sí, y quiero ayudarte. Alberto, que ahora trabaja como contador independiente, se ofreció a manejar toda la parte administrativa de la Casa de las Historias de manera gratuita. Cada 3 meses viene a Buenos Aires para revisar las cuentas, organizar los pagos, asegurarse de que todo esté en orden. Es mi manera de compensarte por todos los años que no te valoré como merecías, me dijo la última vez que estuvo aquí. Francisco, que ahora tiene 8 años, viene conmigo a la Casa de las Historias cuando su padre me visita. Las señoras lo adoran y él disfruta escuchando sus historias. El mes pasado me dijo, abuela, cuando sea grande quiero ayudar a las personas mayores como haces tú. Y mi nieta Dolores, que tiene 3 años y es una pequeña terremoto llena de energía, ya ha declarado que cuando sea grande va a venir a vivir con la abuela argentina para cuidar a las señoras. Incluso Verónica ha cambiado su actitud. La última vez que vine a Sevilla, me dijo, señora Dolores, siempre pensé que usted estaba loca por gastarse todo su dinero viajando, pero ahora entiendo que no estaba gastando, estaba invirtiendo en su felicidad, y lo que está haciendo en Argentina es admirable. No sé si sus palabras son completamente sinceras, pero al menos demuestran que ha aprendido a respetarme. La Casa de las Historias funciona con las rentas de los departamentos que compré con la herencia de Carmen, las donaciones que recibimos de familias agradecidas y una pequeña pensión que pagan las residentes que pueden permitírselo. No es un negocio lucrativo, pero es autosustentable y, lo más importante, es un lugar donde 30 mujeres pueden envejecer con dignidad. El mes pasado recibimos una visita inesperada. Una periodista de un diario de Buenos Aires había escuchado hablar de nuestro proyecto y quería hacer un reportaje. Señora Martín, me dijo durante la entrevista, ¿qué la motivó a crear un lugar como este? La experiencia personal, le respondí. Yo viví en carne propia, lo que significa que te traten como una carga porque eres mayor.
Quise crear un lugar donde las mujeres mayores fueran tratadas como lo que son, personas valiosas con mucho que aportar. ¿Y no teme que sus propios familiares repitan los patrones del pasado? Me quedé pensando un momento. Mis familiares ya aprendieron que conmigo no se puede negociar sobre mi dignidad. Pero además, ahora tengo 30 hijas adoptivas que me cuidan tanto como yo las cuido a ellas. Era cierto. Las residentes de la Casa de las Historias se habían convertido en mi familia extendida. Carmen Ruiz, de 90 años, me teje chalinas cada invierno. Isabel López, de 75, me prepara empanadas cuando sabe que estoy triste. Marta González, de 82, me da consejos sobre jardinería para el huerto. Ellas me cuidan, yo las cuido a ellas, y todas envejecemos juntas con alegría y propósito. Esta mañana, mientras desayunaba en el comedor común de la Casa de las Historias, rodeada de risas y conversaciones, pensé en aquella Dolores de hace 7 años que lloraba en su casa de Sevilla, porque su familia la trataba como un estorbo. Esa Dolores jamás habría imaginado que a los 68 años estaría dirigiendo una residencia en Buenos Aires, rodeada de amigas que la adoran, con un hijo que la respeta, con nietos que la visitan orgullosos de su abuela. Pero sobre todo, jamás habría imaginado que encontraría la verdadera felicidad no cuando otros la valoraran, sino cuando ella misma aprendió a valorarse. Porque al final, esa es la lección más importante de toda esta historia. No podemos esperar que otros nos den el valor que nosotros mismos no nos damos. La dignidad no se pide, se construye con cada decisión que tomamos, con cada límite que establecemos, con cada vez que elegimos ser fieles a nosotros mismos por encima de complacer a otros. Esta tarde, como todos los miércoles, iré con las abuelas narradoras a un colegio del barrio. Les contaremos a los niños historias de nuestras vidas, y ellos nos escucharán con ojos brillantes, aprendiendo que envejecer no significa volverse invisible, sino convertirse en biblioteca viviente. Y cuando regresemos a la Casa de las Historias, brindaremos con vino argentino por otro día bien vivido, por las historias compartidas, por la amistad que florece a cualquier edad. Porque resulta que mi nuera tenía razón en algo, aunque no de la manera que ella pensaba. Mi pensión sí era mía, y gracias a eso pude usarla para construir no solo mi propia felicidad, sino la de 30 mujeres más, que ahora saben que sus historias importan, que sus vidas tienen valor, que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo. Y este, queridos lectores, es el verdadero final de mi historia, no cuando recuperé mi dignidad, sino cuando la usé para ayudar a otras mujeres a recuperar la suya. Dolores Martín, fundadora y directora de la Casa de las Historias Buenos Aires, Argentina, marzo de 2027.